AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Yo trato. La misma de siempre. Lo lindo que está la ropa. Sí. Y si no serían pesadillas, amigo. Dios me libre semejante cosa. Tantas cosas yo esto también se lo va a llevar. Te convencí. No. Más. Dios no tiene. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la sentada? Arranca aquí, caballero de día. Durante 2 horas lo vamos a estar acompañando con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor. Porque estamos convencidos de que las batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. Les cuento, pasaron 5 minutos de las 8 de la mañana. Es el día 15 de enero, jueves 15 de enero del 2026, y arranca como siempre el programa contándole a la oyentada que tenemos un montón, pero un montón de premios, sorteos para la fecha. Vamos a arrancar, como siempre, con los libros de la LEF, este sorteo federal. En cualquier lugar del país en el que te encuentres, podés participar del sorteo y a partir de eso, un día recibir la alegría, te toquen el timbre. Llegó el libro de la LEF. Llegó el libro de la LEF. ¿Qué estamos sorteando hoy? Bueno, ¿qué será? El pack combo. ¿Se acuerdan? Lo vimos ayer. El pack combo de Howard Phillips Lovecraft, relatos completos del volumen del 1 al 6. Son 6 libros los que se están sorteando. Es un paquetito de 6 libros hermoso, un diseño y una edición realmente muy bellas. Y gracias a la LEF podés participar del sorteo en cualquier lado donde te encuentres, en La Quiaca, en Ushuaia, en Córdoba, en San Juan, en Neuquén. El libro te va a llegar a tu casa. ¿Cómo participás? 3 últimos números del DNI, el nombre autopercibido, y hoy, al final del programa, vamos a estar anunciando quiénes son los o las ganadoras. Por el otro lado, también tenemos para el día de hoy dos entradas para el Café Berlín de este sábado 17 de enero, puntual 8:30 de la noche. ¿Quién va a estar allí? Rita Cortese, hermosa, la querida Rita Cortese, enorme y talentosa, va a estar allí sábado 17 de enero, 20-30 horas puntual, y nosotros tenemos la posibilidad de sortear 2 entradas, ¿sí? 2 entradas. ¿Cómo participan? Lo mismo, al 11 32 000 530, 11 32 000 530, dicen allí su nombre autopercibido, 3 últimos números del DNI, quiero las 2 entradas para ir a ver a Rita Cortese. Es el mismo teléfono, 11 32 000 530 para el libro de la LEF, recuerden. Y por último, tenemos un par de entradas también para ver el espectáculo Funes el Memorioso de Gustavo Campana y Gabriel Torres, la obstinación nacional de llevar un programa de radio arriba del escenario, reflexiones políticas y poéticas, canciones de amor y de humor para reencontrarnos con la épica de ser quienes somos. Esto es mañana viernes, 16 de enero, a las 9 de la noche. Mañana viernes, 16 de enero, a las 9 de la noche, en Perón, en San Telmo, en la República de San Telmo. La calle es Bolívar 813, Bolívar 813. Aquellos que no lleguen a ganar, pero tienen ganas de ir a verlos, pueden sacar las entradas en Paz Line o allí mismo en la sala. Llegan a Bolívar 813, se presentan en Perón, quiero una, quiero 2, quiero 6, quiero 2 entradas, bueno, eso lo podés hacer. Pero también tenés la chance y la posibilidad, si sos un tipo que gana en el juego,
o sos una mujer que gana en el juego, o si sos una persona que gana en el juego, probablemente tengas grandes chances de ganar este par de entradas de el espectáculo Funes el Memorioso. Gustavo Campana, lo conocen, esa voz portentosa, y Gabriel Torres, el Silvio Rodríguez del Conurba, ese juglar de la provincia que, bueno, nos acaricia los oídos, dándonos siempre, cada vez que lo escucho, belleza y esperanza, que no es poco, belleza y esperanza. Bueno, dicho todo esto, me voy con el señor Marco Cittadini, querido compañero, amigo. Papá, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, hace calorcito, che, pero parece que después afloja un poco. ¿En serio? Alguna llovizna va a haber y va a aflojar porque arrancamos con muchísimo calor y en las primeras horas del día y después fue aflojando, está más tranquilo. Está más tranquilo el asunto, bueno, eso es bueno, ¿no? Sí, ahora 28 grados 1 es muy tolerable, ¿no? Sí, ¿no? Sí, hay un recambio, ¿no? Yo vi mucho auto en la calle, todo eso tiene que ver con el recambio. Hay mucho auto en la calle. ¿Viste? Hay mucho auto en la calle. Veníamos bien en enero, no sé qué pasó. Claro, hoy es el 15. Estábamos bárbaros. Hoy es justo 15. Hoy es 15 de enero. Hoy es 15 de enero, cambia de quincena. ¿Cuántas cosas pasaron en enero ya? Enumeremos, a ver. Bueno, varias y algunas de mucha gravedad. La más importante, obviamente, el secuestro de Maduro en Venezuela. De Maduro. Después, bueno, arrancamos tranqui. Las revueltas en Irán y con ahora la amenaza de los Estados Unidos, viste, que retiró a personal de sus bases en Qatar y en algunos lugares y está mandando otro tipo de personal a la zona. Muchos entienden que esto significa un inminente ataque al país. Segunda cuestión, bastante grave. Bueno, en el ámbito nacional, obviamente, toda la cuestión de los incendios. Incendios. Bueno, el tsunami, el meteo tsunami. El meteo tsunami en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no es que pasó, pero están ahí metiéndole presión a los gobernadores para que voten la reforma laboral. Todavía no pasó eso, pero están en eso. Accidentes en Pinamar, que parece una pavada, pero para mí es una demostración de cómo la sociedad argentina tropieza siempre con la misma piedra. O sea, sigue muriendo gente, o en este caso, bueno, con accidentes muy graves. Por cuatriciclos y cosas que vos decís, pero ¿en serio somos así de boludos? Sí, somos así de boludos. Escúchame, 15 días, en 15 días pasó todo eso. Mirá. Sí. ¿Y yo puedo ir por el lado más tranqui? Sí, por favor. Porque tenemos una buena noticia, se casan Lali y Pedro Rosenblatt. Y Pepe Rosenblatt, sí, efectivamente. El ícono pop. Y Pedro Rosenblatt. Es una gran noticia para ellos, supongo, sobre todo. El cadete. Sí. ¿Te acuerdas cuando lo tenías allá? Sí, claro, en Radio del Plata, muy buen tipo. Es una muy buena persona, sí. Pepe Rosenblatt. A Lali no la conocemos. Yo la primera vez que lo vi a Pepe Rosenblatt fue en Radio del Plata. En Radio del Plata. Era el director era Marco Cittadini. Era el columnista de Flaco, Tonietti. Claro, el columnista de Flaco. Sí. Exactamente. Él es una muy buena persona, a ella no la conocemos, pero suponemos que también, porque todo indica, sus acciones públicas así lo indican, ¿no? Que es una buena persona. Es una buena persona. Así que nos ponemos contentos por la llenó no sé cuántos veles y ahora se casa. Sí. O sea, no todo está terrible en estos primeros. No, bueno. Podemos rescatar esto. En un punto podemos rescatar esto. No podemos rescatar a San Lorenzo. No. En Cúcuta ayer, lo escuché por relatores, perdón. Mira. Pero, sí, porque ahí está Agustincito Caballero. Lo escuché por relatores y la verdad es que sentí una enorme decepción, porque hay partidos que son, por los que no competís por nada, competís por el honor. Sí, o por decir, bueno, por ahí tengo un buen año. Que no puede perder. Con Cúcuta. Cúcuta recién ascendió a primera en Colombia. Claro. La patria origen de la mamá de Nicolás Maduro. Cúcuta, ahí en la frontera. Cúcuta es el lugar donde estaban todos los periodistas, como o sea, contaban claro. la intromisión, la guerra de Trump contra Venezuela desde la frontera y estaban asentados ahí en Cúcuta. Sí, muchos de ahí ellos, es el equipo que le ganó a San Lorenzo. Claro, muchos de ellos muy indignados porque no los habían dejado entrar. Qué sé yo, acaban de secuestrar al presidente, ¿no? No parece raro que no te dejen entrar en un contexto como ese, pero bueno. Vengo siguiendo el proceso. No tengo una opinión cerrada. Sí tengo opinión blindada, diría, en relación al rechazo a lo que fue el secuestro de Nicolás Maduro y también a la avanzada imperial sobre la región. En eso tengo una opinión blindadísima. No blindada, blindadísima.
Sobre el proceso que se abrió a partir de eso en Venezuela, realmente veo una situación de que todavía no pude despejar la X. O sea, no sabría hacia dónde está yendo la situación. Entiendo que hay como una decisión de pacificar el país después de lo ocurrido, que Delcy Rodríguez tiene que timonear en una angosta pasarela para no caerse hacia un lado o hacia el otro, y que no es lo mismo hablar de los Estados Unidos o contra los Estados Unidos a miles de kilómetros de distancia de lo que Estados Unidos hace o deshace, que tenerlo prácticamente encima, ¿no? Que es lo que ha ocurrido. Digo, el sistema institucional en Venezuela hoy, de algún modo u otro, responde a la coerción y a la amenaza militar de los Estados Unidos. En ese sentido, me parece que lo de Delcy Rodríguez es una situación apremiante, ¿no? Digo, tener que resolver las demandas de su pueblo y a la vez evitar convertirte en un apéndice colonial de los Estados Unidos, que es lo que Estados Unidos está proponiendo. Realmente una situación muy, muy difícil, impensada hace unos años, aunque siempre muy denunciada, pero impensada hace unos años. Nicolás Maduro ratificó la confianza en Delcy Rodríguez desde la prisión, esto lo comunicó el hijo de Nicolás Maduro. Y ayer hubo tuvieron una charla larga, aparentemente Donald Trump y Delcy Rodríguez. Sí, dice que es una persona estupenda. Donald Trump. Ahora, Trump un día te puede halagar, otro día te puede y evidentemente sí, lo hizo con Claudia Sheinbaum, lo hizo con Luis Ignacio da Silva, lo hizo con Gustavo Petro, ¿no? Sí, efectivamente. Es verdad que no lo hizo con Nicolás Maduro, ahí siempre la cosa estuvo densa. Los cubanos muy preocupados, obviamente, porque Marco Rubio tiene en Cuba lo que cree que es su legado, ¿no? Y lo que lo puede convertir en presidente, que es terminar con el gobierno cubano, con el sistema cubano, que tanto ha resistido, ¿no? Un bloqueo criminal. Y cree que esa puede ser la manera de ser el primer latino que llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Y bueno, el tipo está en una especie de campaña muy costosa en términos de dólares y sangre, ¿no? Sí. Por lo menos para la América Latina, que debiera ser un territorio de paz, pero es evidente que esta nueva fase en la que entra el poder estadounidense, a partir de Trump presidente por segunda vez, nos traen aires de guerra, ¿no? Sí, y no solo en estas regiones, no solo en Medio Oriente, donde estábamos acostumbrados a que esto sucediera, o en Sudamérica, donde la verdad que es algo absolutamente novedoso, sino que se da la inusitada situación. Ayer hubo una reunión en Washington con los primeros ministros de Groenlandia y de Dinamarca. Europa empieza a tener hipótesis que por ahora no son de guerra, pero que son de defensa muy llamativos. Anunciaron que habrá más traslado de tropas a Groenlandia desde Dinamarca. Se habla de ejercicios conjuntos con Alemania, incluso Italia, diciendo, bueno, está bien, nos sumamos. Esto como para darle un poco de respuesta a Trump, de decir, miren que no son trineos tirados por perros la defensa en este lugar. Bueno, obliga a ciertas cuestiones y a una pregunta que en Europa es bastante apremiante. En Europa la política internacional es más importante que acá, ¿viste? La cobertura, uno ve en los periódicos y todo esto que el tema de Gaza, por ejemplo, está absolutamente presente, mientras acá nunca es tema de tapa ni nada por el estilo. Y pasa lo mismo en este caso. Los periódicos y los portales europeos se están preguntando si es posible una guerra con los Estados Unidos. Por supuesto que esto parece alocado y lejano. Finlandia está movilizando tropas a Groenlandia, ¿no? Sí, Dinamarca. Dinamarca, sí, perdón. Claro. Siempre confundo. Finlandia, con auxilio de Alemania, con otros países como Italia diciendo, bueno, si hay que ayudar, ayudamos. Se están mostrando los dientes. Y un poco sí. El problema es de nuevo, los daneses compraron, ¿se acuerdan que nosotros le compramos a los daneses los F-16? Sí. Que son, no exactamente chatarra, pero son aviones viejos, y que nos preguntábamos, pero ¿cómo vamos a usar F-16 en nuestra principal hipótesis de conflicto? Un poquito chatarrazón. Un poco chatarrazón, pero un poco. Si son norteamericanos, esto me parece más grave, que es el socio directo del Reino Unido en el mundo y dentro de la OTAN.
Los daneses tienen F-35, que no son chatarra, son muy buenos aviones, pero ¿de qué país son? Norteamericanos. Claro. Van a usar o pueden pensar en que en un eventual conflicto tendrían que utilizar aviones norteamericanos contra los norteamericanos. Es ridículo. O sea, todo te lleva a lugares un tanto insólitos, ¿no? Sí. Pareciera ser un tiempo en el que las diplomacias tradicionales no tienen mucho espacio. O al contrario, trabajan frenéticamente, pero que al fin de cuentas todo se va a definir por quien tenga la mayor capacidad de infligirle algún tipo de daño al otro, sea a través del comercio o sea a través de las armas, ¿no? Casi siempre ha sido así, claro, casi siempre ha sido así, pero me da la impresión de que en este momento es muy distinto a lo que pasaba hace quizá 2 décadas o 1 década y media, ¿no? Donde se veía una alternativa a todo esto, o por lo menos desde aquí, desde la Argentina, podíamos ver una alternativa a todo eso. Estoy refiriéndola a lo que sería principios de 2000. Recuerdo que venían muchos cientistas políticos de todo el mundo, aquí en la Argentina, a ver el fenómeno ocurrido después del estallido. Claro. Se sumaban a esas asambleas que se daban en casi todas las esquinas, a las tomas de fábrica, a la recuperación de fábricas. Bueno, todo eso generó que Argentina se convirtiera en ese momento en una esperanza para buena parte del mundo que todavía tenía algún tipo de idea emancipatoria. Hoy esta situación pareciera no estar... claro, el lugar opuesto casi, ¿no? Claro, no estar sucediendo y aparece otra. Cruje aquella foto, aparece otra. No sabemos muy bien hacia dónde nos está llevando. Están pasando cosas malas. Uh-huh. Hay proscripción política, hay desintegración, hay balcanización y hay violencia, ¿no? Desgraciadamente, si uno tiene que mencionar la situación, no puede utilizar, o desgraciadamente no hay adjetivos positivos para enunciarla, ¿no? Lo que sucede, contrastado con otras cosas que hemos visto, realmente es un panorama bastante incierto. Pero no le queremos, Gabriel, vamos a decir, no queremos arrancar la jornada con esta... Hay de todo, y pasa de todo. Vamos ahora a separar 21 minutitos, pasaron de las 8 de la mañana. Cuando volvemos, el señor Marco Cittadini repasa las noticias con los audios de todos los días. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Marcos, ¿qué tenemos? Bueno, hay de todo, como vos decías. Voy a tratar de mechar, pero son casi todas malas, ¿no? Obviamente. Pero es así. Pero se casan Lali y... Sí, casan Lali y Pepe, eso sí. Y Pepe, que eso está muy bien. Rige el arancel para la importación de celulares, los que tienen el celular roto. No está muy claro que sea bueno, ¿no? No sé si es bueno, sinceramente. Viste que TN y Platex, la empresa textil, que sobre todo tiene varias plantas en Tucumán, está cerrando una planta, 190 personas suspendidas por ahora, con un porcentaje del sueldo que se les pagará durante 3 meses, y así, y contando, ¿no? Ahora vamos a escuchar a algunas otras empresas con estos temas, y además arrancan las privatizaciones de la ley Bases, porque el gobierno está ultimando los detalles para vender sus acciones de AISA. Dicen que ya está todo para lanzar los pliegos. Bueno, una vuelta a momentos que ya conocemos. Una vuelta a los 90. Efectivamente, en el medio, otra cosa que también empezó a pasar con mucha más fuerza a partir de los 90 y la especulación financiera. Chubut continúa con incendios. La lluvia de ayer acomodó un poco las cosas, y la situación muy desesperante que se estaba dando aminoró un poquitito, pero todavía hay focos de incendio, y bueno, están intentando controlarlos, ¿no? Es cierto que es menos complicado que lo de ayer. Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, estaba ayer en uno de esos campamentos desde donde se combatía el fuego, y decía lo siguiente: es peligroso relativizar el tema ambiental. Un incendio intencional o accidental como el del Parque Nacional Los Alerces, que fue una tormenta eléctrica, ya está comprobado que ahí fue un rayo que empezó el incendio. Teniendo la peor sequía desde 1965, yo nunca vi la rapidez con la cual el incendio crecía exponencialmente,
y con con llamas de 30 metros. La verdad que fue uno de los incendios más agresivos que de la historia de la provincia, y tiene que ver con esto, tiene que ver con una situación climática que hay que contemplar, que hay que entender, y que obviamente también hay que prepararse, y hay que prepararse desde todo punto de vista, presupuestario, de concientización, de capacitación. Bueno, ahí está, ¿no? Es peligroso relativizar el tema ambiental, lo dice un socio hoy de vuelta directo, utilicemos la palabra nuevamente, de Javier Milei. Nacho Torres es Milei en la provincia de Chubut, claramente. Será por eso, quizás será por eso, que le sucedió que lo increparon. Él estaba en este lugar donde estaba dando una especie de conferencia de prensa ahí, a quienes estaban, a los medios que estaban cubriéndolo, que eran buena parte de los medios nacionales también, y se le acercó una persona que sufrió el incendio el año pasado y al que se le prometieron cosas, y le decía lo siguiente: quemó la casa mía el año pasado, nos prometiste de todo y no llegó ni la mitad. Hay que estar luchando con el intendente para que nos den la extensión del subsidio. Loco, larguen la guita. ¿Dónde está el intendente? No me contesta. No me contesta el intendente. Él no es el intendente. Bueno, que me la baje. Y se bajó la plata, se bajó. Acá José Contreras no entrega la plata. Prometiste herramientas, me dieron 3 herramientas y no eran las que se me habían quemado. Bueno, pasan estas cosas, ¿no? Obviamente, hablaba del intendente de Puyén, José Contreras, este vecino. Estaban en Puerto Bonito, que es el lugar de donde salían algunos de los brigadistas. Es parte de tu responsabilidad. Quizá por eso Javier Milei utiliza inteligencia artificial para mostrar que está con los brigadistas cuando no está. Una forma elegante de que no te insulten. Claro, efectivamente. Igual, no, iba a decir algo inconveniente. Sigamos. Bueno, no lo digamos. Entonces, porque me acordé de Bahía Blanca. No sé si lo insultan tanto. Claro, después van y lo votan. Claro, después van y lo votan. No cierto. Estoy diciendo que vaya a suceder aquí lo mismo, ni quiero... Acordémonos que le fue muy bien en la Patagonia de Javier Milei. ¿Sí? Sí, claro, arriba del 50% de los votos si vos sumas todas las provincias de la Patagonia. ¿En serio? Sí, claro. No le fue mal a Milei en la Patagonia. Pero bueno, Carlos Linares es senador nacional. Sí, lo conozco. Bueno, justamente decía, los legisladores de Nacho Torres, ¿cómo votaron el financiamiento del programa para controlar el fuego? Mira. El reclamo que yo le hago al gobernador es que sus legisladores votaron el presupuesto nacional, que claramente recorta el presupuesto y recorta las partidas para estos lugares, ¿no? Sí. Para el control del fuego. Más allá de que después hay una ley que también que ellos dicen que se puede vender, que la entrada de los extranjeros, toda la cordillera nuestra, si vos te fijas, el famoso Lewis y asociados que también tienen la suerte de que ellos nunca tienen incendios en sus campos, Benetton, todos estos terratenientes extranjeros que están en la zona, y que después queda esta historia. Ya lo escuchaba Burrich el otro día, otra vez con los pueblos originarios, sí. Allanamientos contra los pueblos originarios, gente que vive ahí, que se crió ahí y que jamás tocaría nada, al contrario, ellos protegen esas áreas. Bien, ahí estaba entonces Carlos Linares charlando con Andrea Recupero acerca de esto. ¿Votaron en contra del financiamiento, no? O a favor del desfinanciamiento? ¿Qué sé yo? Después dicen que combaten el fuego, es medio difícil. Viste que Nacho Torres por momentos es o pinta ser oficialista u opositor, sí. ¿no? Pinta que va a convertirse en el gobernador desafiante y después le da la patita, digamos, ¿no? A Milei. Así como lo decís. Yo creo que para ver a la gente qué tiene un gobernador en la cabeza, un gobernante en la cabeza, lo que tenés que ver son el presupuesto, las prioridades en el presupuesto. Y la otra cosa es ver cómo manda a votar a sus diputados. Claro. No, digo, porque hablar se habla mucho y uno puede con la palabra decir una cosa o puede decir lo contrario, pero los hechos no mienten. No. Entonces vos querés saber qué tan serio es Nacho Torres, fíjate cómo manda a votar a sus diputados y fíjate a qué cosas le da prioridad en su presupuesto. Vale para todos, ¿eh? Sí, vale absolutamente para todos. Escuchemos a Alejandra Monteoliva, a la nueva ministra de Seguridad, en un spot sobre su trabajo para combatir los incendios, o el del ministerio.
Me encuentro en el centro de monitoreo. Paga. Bueno, sigue con toda la prédica de Alejandra Monteoliva. ¿La música se la pusimos nosotros? No, se la pusieron ellos. ¿Se la autopone ella? Sí, la pusieron ellos. ¿Viste? En una película. Sí. Sí, las imágenes eran como así como épicas. No hicieron un carajo. Esta es la verdad. O sea, es una epicidad del no hacer nada. El avión que está combatiendo los incendios, el grande, digamos. Es santiagueño. Es de Santiago del Estero. Es de Santiago del Estero. Nación no tiene. Sí. No, digo, si tiene son menores. Ha enviado otras cosas, ha enviado algunos recursos. No, pero no tiene ese avión, tiene otro. No, tiene aviones más chiquititos. Sí. Yo consulté. Y lo que me dijeron es que los aviones más chiquitos son más efectivos en determinados lugares que el más grande, porque el más grande tiene que volar más alto, a más altura. Cuando cae, muchas veces se secan las gotas. Bueno, está bien, qué sé yo. La verdad que no tengo el conocimiento técnico para saber si me estaban chamullando o no. Lo cierto es que tengo bastante conocimiento como para darme cuenta cuando me está mintiendo en cosas bien obvias. Por ejemplo, culpar nuevamente a resistencia ancestral mapuche o a pseudo mapuches de los incendios, ¿no? Tanta presión metieron que el fiscal tuvo que ir a allanar una comunidad diciendo que en realidad no era una cuestión que era algo más vinculado a vecindad que a... Pero la verdad es que lo tuvo que hacer porque evidentemente lo estaban presionando, porque él decía no tiene nada que ver con los reclamos vinculados a los pueblos originarios estos. Bueno, nos venimos para la costa atlántica porque ayer el gobernador en Villa Gesell dio una conferencia y hablaba, de varias cosas, entre ellas el turismo. Bueno, escuchamos a Axel Kicillof. Más allá del mal trago que fue la pandemia, y que recordarlo siempre es difícil, lo que quiero decir es que hoy estamos viendo niveles de actividad y de ingresos en algunos sectores peores que los que tuvimos en aquellos veranos de pandemia. Es increíble, porque aquello claramente, sin hacer una comparación simplista y sin decir ninguna barbaridad, remitiéndome simplemente a la información y a los datos, estamos teniendo una situación de crisis económica, productiva, social, equiparable a una tragedia tan grave, tan excepcional como fue aquella. ¿Cuál es el factor común? Bueno, para morigerar las dificultades, entonces y ahora también, para aminorar los efectos sobre nuestro sistema productivo, sobre nuestros trabajadores, sobre nuestros empresarios, sobre los intendentes, sobre los municipios, dispusimos entonces, como ahora, este sistema de conferencias periódicas donde vamos siguiendo el pulso de la temporada. Uno leyó en el diario estos últimos días récord de turismo y récord de ocupación. El problema es que uno seguía y decía récord de turismo argentino en Brasil, récord de ocupación en Punta del Este. Y uno mira los números de la provincia de Buenos Aires con las bellezas que tiene y la verdad que somos lo mismo. Son los mismos los empresarios, son los mismos los veraneantes, somos los mismos muchas veces los que gobernamos. Lo que cambió y lo que está deteriorando todo esto tiene nombre y apellido, hay que decirlo porque a alguno tal vez le va mal. Nuestros laburantes y nuestros empresarios merecen respeto, se esfuerzan, trabajan, han sido siempre exitosos, pero hay un responsable que se llama Javier Milei. Son sus políticas, son sus decisiones. Y no crean que es inocuo o que es neutro. No es para joder a todo el mundo, beneficia a los amigos y beneficia a los sectores concentrados y beneficia, por supuesto, a sus jefes que están afuera, ¿no? Bueno, ahí estaba entonces Axel Kicillof. Ahora lo vamos a ir escuchando al gobernador porque habla de otras cosas, pero
hay para decir que el 46% de los trabajadores argentinos no se tomó vacaciones en el último año. Esto pues, está relacionado a una encuesta que hizo una de estas consultoras que también tienen plataforma en internet que están vinculadas a los temas del trabajo, ¿no? Y lo que dice es que casi la mitad de los trabajadores no se tomó vacaciones, básicamente. Hay un detalle, lo estoy leyendo ahora en el Popu, que dice un 21% atribuyó la imposibilidad de vacacionar a un cambio laboral, una categoría amplia que incluye nuevas condiciones de empleo y esquemas con menos derechos adquiridos. Claro, porque es muy interesante eso, porque el gran porcentaje de ese 46% dice no tengo un mango, pero ese 21% lo que esconde es claramente la uberización o la rapización de la flexibilización a pleno, ¿no? Te rajaron de tu laburo y te subiste una bici o agarraste el auto y fuiste a remisiar. Bueno, esto que se da como fenómeno ahora, viste que las vacaciones 2 o 3 días. Exactamente. Que en muchos casos son juntaste unos pesos y bueno, lo te que fuiste. Te dicen es el fin de semana hay gente en la costa. Generalmente en el rubro gastronómico en estos días se siente un poco menos la malaria, porque la gente va a comer, tiene que morfar. En la hotelera mucho más. Claro. En la hotelera mucho más, en la ropa muchísimo más. Creo que aquí se le habló de 90.000, puede ser, 90.000 vacacionantes menos en la provincia de Buenos Aires. Que es un montón. Ahora seguimos escuchándolo a Axel Kicillof, pero antes de escuchar a Axel Kicillof, un episodio muy de redes sociales, con gente que participa allí, pero que capaz que nos da una imagen de lo que efectivamente está pasando. Un periodista deportivo, no importa, dice, se enojó el churrero de la costa, el churrero comenzó a los gritos porque los turistas no le compran. El periodista tuvo una expresión, la verdad que muy desagradable, dice, costa marrón a full, y le contestaron los de Churros el Topo, viste que utilizan mucho las redes sociales para hacerse publicidad, y contestando así, y bueno... Topo, Villa Gesell. Efectivamente, fue una cosa antidiscriminatoria, primero en términos alberdianos, la barbarie no está en el origen ni en el color, sino en negar la ley y la dignidad humana. Bueno, le contestan, eso es un buen posteo inteligente del community manager del Topo, que siempre aprovecha estas cosas. Ese debate es un debate posible. Lo otro es escuchar al churrero, que dice, no me están comprando churros. Escúchenlo y véanlo, en todo caso, en el video. Para que se entienda. ¿Qué pasa por acá que no vendo? ¡Aflojale a la galletita! ¡Cómprame un churro! ¿Hay alguien aquí con vida? ¡Calentito, los churritos! Hay alguien aquí con vida, ¿no? Dice el churrero. Los del Churros el Topo aclaran que es un estilo de venta, como es el Lloren Nene, es muy clásico del barquillero en Mar del Plata y lo que fuera, pero parece que no estaba vendiendo nada de verdad, ¿no? Insisto, el tema de discusión era más una cuestión de discriminación por parte de un periodista deportivo y la contestación del Churros el Topo, pero es una muestra gráfica de que no se está vendiendo nada, de que la gente gasolea a full. Vamos a escuchar a Axel Kicillof además hablar de el meteotsunami que se dio, porque está emparentado un poco, si vos querés, con el tema de otro gobernador, Nacho Torres, diciendo relativizar el cambio climático es peligroso. Bueno, escuchemos qué decía Axel Kicillof. Milei, devolverle a las provincias y particularmente a la provincia de Buenos Aires todo lo que le robaste. Podés estar enojado, te puede no gustarte Perón, Keynes, Kicillof, puede no gustarte nadie, pero es ilegal apropiarse de los fondos para educación, para salud, para jubilaciones, para obra pública y usarlo para la timba financiera como estás haciendo. Así que a devolverle a la provincia lo que le corresponde a los y las bonaerenses. Con este evento, a ver si a alguien le suena un poco y se le mueve la neurona del cambio climático, porque tuvimos un mini tsunami acá en la costa atlántica, después de tener la peor sequía y después de tener las peores inundaciones. No sé si alguien necesita que se lo digan en otro idioma. Se llama cambio climático y requiere inversión pública y requiere que haya bañeros, que haya instrumentos de trabajo, que haya Estado, sino que haya sistema de salud. La verdad que
más allá de tener que lamentar y mandar nuestras condolencias, porque hubo heridos, hubo también fatalidad, pero quiero decir que hubo un trabajo encomiable y que queríamos resaltarlo porque ha sido la verdad resultado de un esfuerzo. Bueno, ahí está entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires con esto mismo, ¿no? Por un lado, devolverle a las provincias lo que le robaste, pero por otro lado, no podés negar el cambio climático porque lo tenés ahí definitivamente. Ahora, vos podés tener todo el despliegue que con mucho esfuerzo hace la provincia de Buenos Aires desde ya, para que la gente la pase bien en sus vacaciones. Obviamente es un estímulo al turismo, pero si no tenés salario para que la gente pueda irse de vacaciones... O sea, claro. La motosierra, que uno decía, no, pero la motosierra llega hasta la General Paz. ¿Qué va a llegar hasta la General Paz? Sí, eso es un error, ¿no? Te afecta, de todos modos. Por todos lados te afecta. Destroza, el ajuste destroza cualquier tipo de resistencia, digamos, que le quieras oponer, desde políticas que estimulan, pueden durante un tiempo retrasar o rezagar las cosas, pero... Realmente, si la gente no tiene plata en el bolsillo, turismo va a ser mediocre, digamos, o mediocre o malo. Y eso inevitablemente va a tener incidencia en que vas a tener menos recaudación, obviamente. Claro. O, qué sé yo, por ejemplo, la tasa de mora todavía no es altísima en los impuestos municipales, pero empieza a verse, empieza a sentirse. Depende de qué municipios. Depende de qué municipios. No todos los municipios tienen la misma composición socioeconómica. Es lo primero que se resiente en la crisis. Y sí, pues tiene lógica. Bueno, ya está, ya pagaré los impuestos después, me acojo una moratoria cuando pueda. ¿Qué va a hacer? ¿Es así? Sí, bueno, obviamente. Lo primero que tiene que hacer es vivir. Después se va acomodando el resto. Tal cual. Patricia Bullrich estuvo en Mar del Plata. ¿Se acuerdan que ayer compartimos un audio que decía lo bueno que es tener un presidente que no tiene límites para hacer reformas? Y armó una especie de spot en un almuerzo en el Torreón del Monje con supuestos empresarios. Deben ser empresarios, no digo supuestos, digo yo no los conozco, que decían no puedo tomar más empleados por la industria del juicio, justo lo que Patricia Bullrich necesitaba. Si vieron el video, y si no, véanlo porque lo vamos a pasar por YouTube, van a ver que está recontra editado, tiene tomas de cámara de varios lugares, digo, una demostración de que no es que se juntó con gente, estaba la cámara ahí, sino que armó un spot, bueno, donde le dicen exactamente lo que ella necesita para avanzar con la reforma laboral. Esto sucedía. Seguridad social la desfinanciás cuando tenés el 43% de los trabajadores en negro. Ese es el problema, uno termina... Yo no quiero poner más locales porque lo que más problema hay es con los juicios. Yo no quiero tener más gente. Ahora, chicos, tengo una chica ahora, me metió una carpeta psiquiátrica y hace 6 meses le vengo pagando el sueldo, no viene y yo sé que está trabajando en otro lado, todo, le digo al abogado, che, ¿cómo puede ser esto? Me dice, no, bueno, te la tenés que comer, seguir pagándole el sueldo. Y no le echo la culpa a la gente. Le echo la culpa al sistema. Porque esta chica es un sistema que lo avala, que ella pueda hacer eso. Claro, le da la posibilidad. La idea fundamental de la nueva ley no es cambiar tanto las relaciones laborales, sino generar previsibilidad en el sistema. Que los juicios laborales sean solo un mes por año. Y el segundo tema que estamos planteando es lo que se llama el FAL. El FAL es el Fondo de Asistencia Laboral. Bueno, es un FAL contra los trabajadores. Un FAL contra los trabajadores. Fusil argentino liviano. Sí, efectivamente. No, pero este Fondo de Asistencia Legal. Laboral. Fondo de Asistencia Laboral, que es este fondo que se pagarían los propios trabajadores y con un aporte de ANSES, porque en realidad no sería de la patronal, porque esto ya está implementado. El FAL ya existe. Lo que pasa es que no se acogió ningún empresario, porque lo que te dicen es, si yo no voy a echar gente, porque voy a estar pagando por algo que después no voy a utilizar. No se acogió nadie. Entonces, ¿qué te dicen? Bueno, está bien, vos pagá esto en lugar de los aportes patronales, nosotros te hacemos ese descuento. Con lo cual, muy esquemáticamente y con alguna chicana de por medio, pero hay que decirlo así porque no queda otra, los despidos de los laburantes los van a pagar los jubilados. Claro. Es así. Es interesante el argumento que da no es un empresario, es un comerciante. Sí, porque dice habla de locales, ¿no? Claro, o sea, no organiza la producción, sino que vende mercadería. Y dice, bueno, me presentaron una carpeta psiquiátrica, conmigo no trabaja, pero en otro lugar sí. La verdad que no conocemos el caso, no se puede opinar.
puede ser que haya un caso de esas características, pero lo concreto es que mucha gente tiene más de un trabajo para poder subsistir. Y probablemente esa carpeta psiquiátrica esté presentada en el único lugar donde está en blanco. Y sí, es un problema. El grado de fragmentación que tiene el mercado laboral, que ha generado el neoliberalismo en Argentina, es un problema. Y es un problema para los trabajadores y es un problema para los empleadores también. Uh-huh. Porque él lo que quiere hacer es echarla. Vamos a suponer que la puede echar. Si le paga, la puede echar. Será un despido injustificado, tendrá que pagar una cantidad de dinero, la puede echar. Ahora, si tuviese ventas, si tuviese mercado que demanda, no estaría pensando en echar a alguien. Estaría pensando en pagar una suplencia. Efectivamente. El problema que tienen trabajadores, comerciantes y empresarios es que no hay mercado interno, se está haciendo bolsa al mercado interno. Esto no lo quiere ver nadie, lo quieren solucionar planteando que es una cuestión legal. Uh-huh. Le quieren dar con la ley órdenes a la realidad. Sí. La realidad es que la gente no tiene plata en el bolsillo, el mercado se resiente, la demanda cae, no hay qué cosas vender porque no hay quien quiera comprar. Y eso genera problema. Entonces, bueno, ¿quién se lleva la crisis? ¿Se la lleva el comerciante? ¿Se la lleva el empleado, la empleada del comerciante? ¿Se la lleva la empresa, la pequeña y mediana empresa? ¿Quién se lleva la crisis? Sí. En vez de llevársela a Milei, están viendo a ver cuál es el otro al que pueden joder que está más o menos en la línea horizontal. Sí. O no tan horizontal, pero está en una especie de línea de convivencia que puede ser el comerciante y el trabajador o la trabajadora. El porcentaje, que el otro día le preguntaban a un especialista, ¿no?, que trabaja allí con Patricia Bullrich o con Monteliva, sí. El porcentaje de la incidencia de los juicios laborales es escasísima, relativamente muy baja. Muy baja. Muy baja. O vos tenés un 40% de personas que están en situación irregular. Pero claro. En contratación irregular. Si todas esas personas litigaran, vuela por los aires el sistema económico o de contratación en la Argentina. No hay forma de sostenerlo. Es el famoso... No litigan todos. O fíjate que los que más se quejan, en general, son comerciantes. También el sector del rubro gastronómico, que como ustedes saben, tiene muchos conflictos estacionales y es el primero que se resiente cuando la gente ya no sale a comer. Uh-huh. Pasa... Obviamente el consumo es heterogéneo, entonces en algunos lugares sí funciona y en otros no. Y en otros no. Entonces ese tipo dice, pero tengo que despedir y tengo que pagar. Bueno, obviamente que esa es la legislación. Ahora, lo que creo que hay que en todo caso pedir o reclamar es que haya otro tipo de política que sostenga el mercado interno, que sostenga la capacidad adquisitiva de trabajadores y trabajadoras, de la gente que trabaja, y que pueda ir a gastar en las cosas que son las que van a hacer que un empresario acumule, un comerciante venda y tenga su rentabilidad. Y los trabajadores trabajen. Uh-huh. Es un problema de políticas, no es un problema de juicios más o menos. Yo creo que esta simplificación tiene que ver también con la escasa potencia que tenemos, aquello que queremos plantear otro tipo de debate, ¿no? O sea, nos han echado a todos lados. El otro día decía, nos pusieron el banderín del córner. No, y no estamos en el banderín estamos en la playa de estacionamiento del estadio. Sí. Ni siquiera estamos dentro de la cancha. Sí. Ni siquiera estamos dentro de la cancha. Ves lo que es las plataformas audiovisuales, las plataformas de redes, las miradas que nosotros tenemos sobre las cosas no están. Sí. No existen, no se registran y han instalado agendas que son muy odiosas porque cuando esto termine, porque va a terminar, cuando esto termine, el país va a ser desconocible, digamos, no lo vamos a reconocer, irreconocible va a estar. Sí, absolutamente. Algo de ese país irreconocible empieza a verse en algunas empresas que están teniendo conflictos. Por ejemplo, la empresa Lustramax, empresa de limpieza. De limpieza, está ahí en Tortuguitas, que bueno, está despidiendo trabajadores que están tomando las fábricas desde hace 4 meses. Hay un ida y vuelta ahí en redes, justamente, ya que hablabas porque ojo que esto no son solo los medios de comunicación. Las redes también están copados por este discurso muy de derecha, y hay personajes que además son muy asertivos en este caso. El caso de Florencia Arieto, por ejemplo. Florencia Arieto, que hizo todo el arco ideológico que se puede hacer, hoy está defendiendo a la empresa, obviamente en este conflicto, y señala a los dirigentes de izquierda, porque están acompañando a los trabajadores, culpándolos de que en realidad la empresa tiene que cerrar porque ellos no los dejan trabajar. Está claro que ellos están echando gente. Y vamos a escuchar a Alejandrina Torres, que es legisladora porteña de la izquierda, refiriéndose al tema ahí mismo, ¿no?, en la toma de los trabajadores.
Vinimos del CEPROD a solidarizarnos con las y los trabajadores del Ultramax. Ellos están en asamblea porque fueron despedidos en forma ilegal, están con sus familias reclamando volver a sus puestos de trabajo. Es una lucha que todos y todas tenemos que apoyar. Los organismos de derechos humanos vienen dando su apoyo, como el Servicio de Paz y Justicia de Adolfo Pérez Esquivel, Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, porque la empresa presentó una denuncia penal para que sean desalojados los trabajadores. La justicia penal no tiene nada que hacer en un conflicto laboral. Este es un conflicto de trabajadores, tienen el derecho constitucional a reclamar, y lo que nosotros estamos exigiendo es que inmediatamente la empresa cumpla lo que dictó el Ministerio de Trabajo, la conciliación obligatoria, y que vuelvan a sus puestos de trabajo. Claro, acá hay un incumplimiento básico y es no acatan la conciliación obligatoria. Ojo que la conciliación obligatoria no es solamente para los laburantes, que tienen que cesar las medidas de fuerza, es para el empresario también, que tiene que volver las cosas a foja cero, no recontratar, sino reincorporar a los trabajadores que tienen suspendida su despido por la conciliación obligatoria, sentarse en 14 días, por lo menos en ese plazo, a negociar y encontrar una solución. Esto es obligación para las dos partes, no solamente para los trabajadores. Bueno, no está sucediendo. Lo último, ahora sí, porque vos ya lo nombraste a Delcy Rodríguez en el comienzo del programa, la presidenta a cargo de Venezuela después del secuestro de Nicolás Maduro, bueno, habló del proceso de liberación de presos que se está dando en Venezuela, y decía lo siguiente. Como ustedes bien saben, en diciembre del 2025, hace apenas un mes, se había iniciado un proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad en Venezuela. Ese proceso contó con la conducción del presidente Nicolás Maduro, pensando justamente en abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia. Ese proceso, queremos informar, que no ha culminado aún. Ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela, con los órganos de justicia en Venezuela. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital. Un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Qué tal?
Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Instalada, produciendo, era del orden del 57,7%. Prácticamente la mitad de las maquinarias están en este momento paradas y con una lona encima sin producir. La capacidad instalada para producir, bueno, obviamente esto es un revés para la industria grande. Hay algunas que funcionan, claro está, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con refinación de petróleo, ¿le suena? Ahí la capacidad instalada está full, 86,5%. 86,5%. Pero en el otro extremo se encuentra, por ejemplo, la de productos textiles. La capacidad instalada en el rubro textil es del 29,2%. Hay un parate de prácticamente un 70% de la maquinaria, según estos números de INDEC, que estarían en este momento sin producir. Obviamente esto impacta fuertemente en el empleo. Hace unos días ocurrió también la mayor textil del país, suspendió hasta febrero a 200 trabajadores, creo que es en Tucumán, ¿no? ¿Puede ser? Uh-huh. En Tucumán. Sí, en Tucumán. Así que bueno, para hablar de la situación del rubro, lo tenemos en línea a Marco Meloni. Él es empresario textil, vicepresidente además de la Fundación Proteger, que siempre elabora muy buenos trabajos en relación a la situación de la industria textil. Marco, ¿qué tal? Buen día. Roberto Caballero y Marco Cittadini saludan aquí de la M530, la radio de las madres. ¿Cómo va eso?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Roberto, Marcos. Acá estamos, gracias por atendernos en este enero tórrido, como decimos, pero bueno, la situación de la industria textil es muy preocupante por los números, pero bueno, de primera mano, Marco, contanos cuál es la situación que vos ves, digamos, si esto es comparable a alguna otra situación en la historia pasada, y cómo lo está viviendo el rubro. Mira, bueno, a mí, viste, soy un amateur de leer un poco de historia, ¿no? Especialmente la económica de nuestro país. Obviamente, al cumplir 50 años de roderiazo, yo estaba en el secundario y estaba cargando algunas piezas en verano para ganarme alguna moneda, ya en el rubro textil, y sí ha pasado, pero la intensidad y la rapidez es terrible, ¿viste? Cuando vos pegás un martillazo es medio antiguo, ¿no? Se me cae la cédula. En esos parques de diversiones y ver si la bola sube y toca la campana o hasta dónde sube por la fuerza que tenés, bueno, ahí lo que necesitas es potencia. Y eso se hace con velocidad y con fuerza. Bueno, es lo que tenemos, pero lamentablemente en cuanto a lo que es la crisis. Es decir, realmente es una crisis desesperante para la industria manufacturera, porque además vemos que el trabajador no le alcanza, vemos que tenemos que reducir horas, vemos que tenemos que despedir 190 personas. El ejemplo de Tucumán son parte de las 17.000 que ya se perdió trabajo, que es un montón. Hay 400 empresas cerradas, y vos fíjate que eso se transmite en todo, porque uno dice, bueno, la industria que no compite. Flaco, a ver, yo te competí hace 50 años que hicieron de todo. Si yo lo tomo desde el punto de vista, es decir, alguna vez te vas a morir, es decir, después, hasta que te pasa, no te pasó, pero cuando te pasa, bueno. Hay empresas históricas donde estamos nosotros, como el Parque Industrial Flandia, que en 1924 estuvieron vivos durante 70 años hasta el menemismo. En esos 70 años fue un hito histórico que un media haya hecho prácticamente una ciudad, ahí en Luján. A lo que me refiero es lo siguiente: no hay manera, hay agentes que nosotros los pymes o los empresarios, y especialmente industriales, no manejamos, que es la macro. Yo no puedo manejar un dólar planchado, no puedo manejar un índice del dólar. Este mes tuvimos una inflación del 2,2 en dólares, sí, de todo, porque vos fíjate que subió un 0,6 y la inflación fue del 2,8. Si me voy a lo energético, estoy subiendo en dólares de una manera terrible. Pero no me es triste, porque vos tenés elementos de la puerta para adentro, que son las variables que vos manejás, pero no podés manejar la política de comercio exterior, no podés manejar la demanda de la gente, no podés manejar las tasas. Yo tengo una tasa mensual que mi competidor la tiene anual. Claro. A ver, sí. Vas al banco, 60, que serían 5 o 6, cambiás un cheque al 7, al 8, pedís un préstamo, llegó hasta cerca de los 100 en un momento, y hoy estás en el 60, 70 y ellos tienen un 5 anual. Pareciera que los niveles de ajuste que ha aplicado el gobierno, ¿no? Esos recortes, digamos, no impactan de tal modo que puedan generar condiciones para la producción, ¿no? Digo, más bien trabajan para que funcione la producción en China o la producción en otros países y no aquí en la Argentina. Sí, vos, por ejemplo, pedimos dólares para pagarle a los chinos. Si yo me endeudo para cerrar empresas acá y dejar trabajadores, o ganando pésimo, en condiciones paupérrimas, ¿no? Y te endeudas para poder pagar el comercio exterior con esos dólares. Es decir, evidentemente, no es... A ver, yo te digo la verdad, yo no vengo, es decir, ustedes me llaman y voy a decir, bueno, voy a lamentarme de... No, yo soy orgulloso de haber pasado 50 años de Rodrigazo, de haber pasado a Martínez de Oz,
de haber pasado la inflación de Alfonsín, es un plan neutral con un dólar a 0,85. Te lo digo todo de corrido. Mira, de pasar una hiperinflación, porque nadie se acuerda, porque Alfonsín larga el austral con el dólar 4,50 y se hace el 1 a 1 a 10.000. Hay que sobrevivir a eso. Hay que sobrevivir. Después tuviste 11 años, dólar planchado, caro, igualito que ahora. Ajuste total, terrible. Me acuerdo que me venían a pedir trabajo y me decían, Marco, pagame 200 pesos, te laburo 12 horas de lunes a sábado en negro. Y yo decía, Maurito, no tengo laburo. Si todas esas las pasamos. Después pasamos las irregularidades. Después tuvimos el 2 a 1, el crack, ese año que no sabía qué hacer. Después tuvimos la época que íbamos y subíamos, que en un momento tuvimos años buenos, después tuvimos un dólar también capaz sobrevaluado, un peso sobrevaluado, después tuviste a Macri, después tuviste la pandemia, después no tenías trabajo y no podías importar. Entonces yo no me quejo de todo eso, yo me vanaglorio que lo superé, pero esto es como el soldado, esto es Rambo, es decir, tenés estrés, sobrevivir. Estrés postraumático también. Pero el soldado a veces muere, no vuelve. Claro. Y la muerte, no creo en la resurrección, por lo menos de los nuestros, ¿no? Sí. A ver, Marco, yo te quiero agradecer este rato aquí. Me parece que la situación es realmente desesperante. Veo también, y creo que el testimonio que vos estás dando es de la resiliencia, digamos, ¿no? En ese sentido, digo, ha jugado en cancha inclinada, ha jugado en cancha a favor, ha jugado, pero bueno, siempre salís a la cancha. Ojalá que este tiempo pase, digamos, y que luego volvamos a una situación en la que, bueno, el esfuerzo valga la pena, digo, para empresarios, para trabajadores, digo, ¿no? Hagamos votos para que eso suceda. Sí, no hay duda, pero es cierto lo que vos dijiste, la fortaleza que uno tiene, pero se cansa. Las cicatrices a veces no están cerradas y producen consecuencias. De todas maneras, siempre, por lo menos de mi parte, y veo de mis colegas, los que están conmigo, es una lucha constante para reivindicar lo que sabemos que está bueno. Uh-huh. Además, estamos cansados de los clichés. Yo tengo problemas con el suministro de gas, agua, luz, logística, peajes, todos son monopolios, todos aumenta el mismo gobierno con impuestos, ¿no? Ya no tiene brazos para cortarse, y resulta que somos 7.000 tipos laburando y compitiendo entre nosotros, que ocupamos el 45% del mercado, ahora en este momento el 35%, el histórico fue 45, 50 y 65 importados, y tengo 5.000 competidores nacionales y el problema soy yo. Y bueno, claro, evidentemente o no la ves o no la querés ver. Tal cual. O las dos cosas. Marco, te agradezco este rato. No, por favor, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Marco Meloni, empresario textil, vicepresidente de la Fundación Proteger. Bueno, una situación del rubro textil, realmente dramática, ¿no? Sí. Condiciones. A ver, viste que hay como un mito que dice que el kirchnerismo es antiempresa. Sí. Yo creo que este gobierno le está haciendo un enorme daño a la industria y un enorme daño a las empresas. Creo que ya lleva, lo decía el otro día Pablito Manzanelli, 25.000 empresas cerraron en los 2 años de Milei. 25.000 empresas. Pero aparte, viste que hay un argumento espectacular que él da, anti-flexibilización laboral, que decía, venían y me decían que trabajaban en negro, yo no vendía. Obvio, claro. Entonces no los podía contratar. Hay que reconocer, por supuesto, digamos, ¿no? El grado de, el esfuerzo que ponen en la cuestión de la competencia, ¿no? Ahora, lo que vos no podés competir es contra un subsidio del gobierno, vía dólar, un subsidio del gobierno a tus competidores. Uh-huh. Mientras vos tenés tasas por las nubes, todo lo que el costo dólar que te llega a los insumos, aumento de los servicios y las tarifas, digo, ¿no? O sea, pero el gobierno
subsidia a tu competencia en, no sé, Shanghái, qué sé yo. Eso es muy complicado para un empresario que quiere sostener la producción, porque sin industria no hay nación. Es un viejo lema que tiene, ¿no? Los distintos rubros industriales. Pero me parece también que a veces las industrias, por lo menos las gremiales industriales, tienen alguna situación, sobre todo las más grandes, donde saben que la pasan mejor con gobiernos nacionales y populares que con neoliberales, pero que en el largo plazo van a perder el control de las palancas fundamentales del país. Entonces no quieren soltar el poder. Estamos hablando de las empresas grandes, ¿no? Del empresario pyme, no. Estamos hablando de Techín. Entonces, ideológicamente respaldan este tipo de gobiernos que hacen pelota a la industria. Claro. Hay que, me parece, volver a defender la industria nacional, porque la industria es la que te da sueldos como la gente, te da sueldos periódicos, producís bienes y materiales, digamos, de algún modo u otro organizás el país de otra manera. La uberización de la economía es un desastre. Hoy vos te comprás una pilcha y decís, che, que bueno, la compré barata, y eso obviamente beneficia, pero sabes que a largo plazo destruís una industria como la textil. Entonces el día de mañana, cuando por vía del dumping te hayan roto toda la industria textil, van a venir los chinos y te lo van a cobrar 4 veces más caro. Claro. Y no vas a tener cómo comprar, porque ya te quedaste sin industria, si te quedaste sin trabajo, te quedaste sin salario. Entonces, ¿qué? No vas a poder comprarlo ni por salario, porque va a estar caro para vos, ni por precio. Te quedaste sin país en el medio. Yo lamento que haya dirigencias que estas cosas no las explican. Entonces no, porque los chinos son malos. No, miren, es la política económica, no son los chinos. Los chinos ven una oportunidad, la aprovechan, son empresarios también. Es más, los chinos inventaron el comercio. Acá cuando habla de libre comercio y le quieren explicar a los chinos, inventaron el comercio. Te pueden vender, te venden. Ahora, la verdad, vender a la Argentina, no somos mercado para China. Realmente no somos mercado para China. Somos una cabeza de aguja en el amplio mundo que es su mercado. Y donde llegan con productos de todo tipo. Y algunos cada vez de mejor calidad, esto hay que decirlo. Ahora, si tu política económica es tener un dólar como el que tenés, abrir la importación, fundir a lo propio, y bueno, los chinos van a venir. ¿Entendés? Porque en algún lugar tienen que colocar el excedente de todo lo que producen. Imagínate 1.500 millones de chinos produciendo. Porque aparte producís en China, ¿no? Entonces, los tipos desde el 49 para acá, desde la Revolución China para acá, bueno, generan una potencia mundial. Tienen bienes a exportar de todo tipo. Y acá vos tenés un gobierno que es, en ese sentido, pro-chino. Aunque parezca mentira, ¿eh? Porque dicen, bueno, eso es pro-Estados Unidos. No, es pro-chino. Pero es pro-chino en el sentido de que subsidia cosas que no tiene que subsidiar. Y ajusta cosas que no tiene que ajustar. Y bueno, la situación es la que un poco contaba Marco Meloni. Yo le dije, capacidad instalada, el 70% de las máquinas de la industria textil están paradas, paralizadas, con una lona encima. Juntan polvo y tela de araña. Podrían estar empleando gente, podrían estar pagando buenos salarios, para que no se queje también el que hablaba con Patricia Burri, ¿viste? Decía, che, no, yo tengo una carpeta psiquiátrica, ¿no? Mirá, si tenés mercado, estás contratando a alguien para que pagás la suplencia, pagás al que estaba de licencia y vas adelante igual. Porque vos como comerciante lo sabés, no podés parar. Cuando funciona y cuando la cosa está andando, cuando tenés gente que se te sienta ahí y quiere y te pide un cortado y te pide un tostado, y vos sabés que no parás y ganás mucha guita. Pero eso no está pasando. La política económica es un desastre. Es un desastre. Si toda la política económica sería que hay dólares baratos para viajar al exterior y que podés a través de las aplicaciones traer ropa de China barata, imagínate, digo, ¿en qué queda resumido este país? Vamos a poder vivir todos en la isla Martín García. El resto regalémoslo, porque no tenemos ninguna vocación, con todos los recursos que tenemos, de construir una nación. La nación es con industria. 12 minutos pasaron de las 9. Los quiero invitar primero que nada, que esto es importante, importantísimo. Hoy, 3:30 de la tarde, en la Marcha de las Madres, va a estar hablando Raquel Kogan, del Comité por la Liberación de Milagro Sala. Va a estar marchando allí con las madres, después va a estar hablando. Y mañana hay un recorrido que sale 10:30 de la mañana desde la Casa de las Madres, aquí en Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos, hasta Plaza San Martín de la Plata, al mediodía, y a la 1 en Plaza Moreno de la Plata, siempre
reclamando por la libertad de Milagro Sala. Ustedes saben, se cumplen 10 años. Mañana es la caravana, hoy va a estar Raquel Kogan del comité hablando en la habitual marcha de las madres alrededor de la pirámide. 13 minutos pasaron de las 9. ¿Cuándo volvemos? Una entrevista de las que me gustan. En este verano leímos un libro, nos gustó el libro, lo llamamos al autor, le dijimos, ¿te venís hasta el estudio a charlar un poco de por qué hiciste este libro y por qué tuve la sensación en todo momento mientras leía el libro de que estaba viendo o una miniserie o una película? En un ratito nomás lo tenemos aquí al autor de Operación Punta Arenas, un libro para este verano espectacular. 13 minutos pasaron de las 9, tanda, ya venimos. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuarteto Cedrón presenta Siempre estoy llegando. Eche 20 centavos en la ranura. Domingos 11, 18 y 25 de enero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. La primera del año. Jueves Valiente. El show donde nuestra familia abraza la idea de que no todo está en venta. Jueves 15 de enero en La Carbonera. Carlos Calvo, 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
vidas por él. T para 3. Minutos pasaron de las 9 de la mañana. Bueno, les hablé de un libro, el libro que estuve leyendo y que me atrapó y que yo decía tiene para mí formato de miniserie, o sea, mientras lo leía en la cabeza se me iban reproduciendo las imágenes. Es Operación Punta Arenas, prisión, fuga y juicio de 6 presos peronistas en la Revolución Libertadora. Es un libro que edita GES, en su colección de ensayos, y el autor es Gonzalo Magliano, y Gonzalo Magliano está aquí con nosotros. Gonzalo, bienvenido, gracias por estar acá. No, gracias a vos, Roberto, y bueno, un saludo a todos los oyentes y las oyentas. Bueno, mira, creo que te hice ya el elogio correspondiente. A mí me gustó mucho, cuando me gusta un libro se me nota, así que lo único que hice fue reforzar mi cara. Y por el otro lado, me encantó, en cierto modo, este rescate que vos hiciste, obviamente de la fuga de presos muy característicos del peronismo, no sé, Jorge Antonio, ¿no? Uno o el propio Cámpora, ahora vamos a meternos en ello, sino también lo contextual, digamos, ¿no? De la época, que a veces no se entiende bien. Bueno, derroca a Perón, y Leonardi parece que es lo mismo que Aramburu, y Leonardi parece que es lo mismo que Aramburu y Rojas, y parece que todos los peronistas estaban en la resistencia y no otros que se estaban sentando, ¿no? Negociando con el nuevo poder. Gonzalo, contame primero que nada, ¿por qué quisiste contar esta historia? Bueno, esta historia nació, como muchos libros, inesperadamente por un pedido de una revista, que es la revista Digital Haroldo, del Centro Cultural Haroldo Conti, que para el 65 aniversario de la fuga me pide una nota sobre este hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo lo conocía, vengo de una familia peronista, pero no mucho, digamos, era como un mito viejo, ¿viste? De aquellos que hemos leído a Jaureche en algún momento, decía, bueno, en el sur, no sé, algunos dirigentes importantes, Cámpora, que ellos escaparon, pero no mucho más. Entonces me pongo a investigar, rápidamente me entusiasmo, porque bueno, las fugas en general tienen una épica, claro, ¿no? Digo, ¿cómo salís de un encierro tan fuerte y vigilado, aparte en este caso en el sur, ¿no? Y te escapás, ¿cómo lo lográs? Encima sale bastante exitosamente, ¿no? Tiene sus dificultades, pero bueno, sale. Bueno, ¿cómo pasó? Bueno, entonces me empecé a enganchar, y ahí, digo, me doy cuenta que prácticamente no había nada sobre esta historia. O sea, sí hay una película de ficción, ¿no? Que se llama Unidad 15, dirigida por Martín de Salvo, pero en realidad es una historia basada en hechos reales, ¿no? Una adaptación, son 4 fugadas, no son 6, como en este caso, sucede todo en una cárcel, bueno. Juega mucho con los posibles diálogos entre esos personajes, ¿no? Que se hubieran dicho o no, que eso no lo tenemos. Es una recreación libre, digamos. Bien. Pero bueno, es una buena historia, pero no hay nada, ¿viste? No hay ni una placa, no hay nadie ni una organización que lo recuerde, ¿no? Que sea como una bandera, no sé, como Trelew, por ejemplo. Fue el primer éxito de la resistencia, el primer tropiezo grande de la fusiladora. Total. Y dije, che, ¿cómo puede ser? Dije, bueno, acá hay una historia. Y ahí empecé, bueno, se dieron unos hechos fortuitos, una editorial que quiso sacarlo, que viste, no siempre es fácil. Una muy buena editorial esta. Bueno,
excelentes, la verdad que son todos militantes del libro, o sea, realmente que difunden esto. Entonces dije, bueno, ahí empecé a trabajar. Entonces primero lo que me enganché fue con la fuga, ¿no? Bueno, reconstruir la fuga, cómo fue, que fueron ideando. Y ahí buscando como referencias, yo lo primero dije, bueno, yo quiero que sea una historia atrapante, ¿no? O sea, que la historia en sí se cuente con los hechos de peligro, ¿no? Como el ingenio para poder burlar la cárcel. Dije, quiero que sea atrapante, ¿no? Entonces, bueno, recurrí a las referencias de las crónicas periodísticas históricas de Relé Operación Masacre, bueno, La Voluntad también, ¿no? Pensar mucho. Y entre los libros que fui buscando, me encontré con 38 estrellas de Josefina Licitra, una cronista argentina. Otra fuga, ¿no? De presas uruguayas, que lo que tiene interesante, pues bueno, uno va para hacer masacre, ¿no? Uno siempre el sueño de cualquier periodista es escribir algo parecido a eso. Pero lo que tiene para hacer masacre es que es algo muy contemporáneo, ¿no? Entonces está hecho un poco con la urgencia, ¿no? De denunciar, pero también con la posibilidad de reconstruir muchos detalles, porque puedes encontrar a los protagonistas y por ahí no la necesidad de contar tanto el contexto. Entonces, cuando yo me puse a pensar esta historia y con esta referencia de este libro, que era de presas uruguayas militantes en los 70, muchas del movimiento Tupamaro. Claro, hay momentos que se pone a contar la historia de Tupamaro, la historia de Uruguay, ¿no? Para entender quiénes eran estas personas y por qué escapan y por qué lo hacen de la manera que lo hacen. Ahí entendiste ahí la estructura, el formato, digamos. Y yo dije, claro, o sea, por acá. Para entender esto hay que volver a esa época, ¿no? Entender por qué caen en cana, por qué van por diferentes cárceles, digamos, porque ellos eran militantes de diferentes sectores del peronismo, ¿no? Digamos quiénes son, en principio, a ver, para que no lo tienen tan presente. Bueno, uno es John William Cook, ¿no? Militante revolucionario de la izquierda peronista, que en el momento que cae el peronismo en 55, él era interventor del Real Partido Peronista de Capital, ¿no? Que el golpe de 55 que cae Perón fue en septiembre, o sea, 3 meses después de los bombardeos. Sí. Con lo cual era un dirigente que estaba organizando la resistencia a esa lucha, que no era resistencia solo de marcha, ¿no? Había que prepararse para el combate, etcétera. Estaba Jorge Antonio, un empresario peronista que surgió en ese primer peronismo, ¿no? Fue el que trajo Mercedes-Benz a la Argentina, ¿no? Y que creció gracias a esa política industrial. Bueno, después hay muchos misterios ahí dando de vuelta con él, muchas acusaciones, pero bueno, le decían el turco, bueno, tipo muy leal a Perón. Muy leal a Perón. Después está Héctor Campo, era nada más y nada menos. Otro gran leal. Sí. Está Guillermo Patricio Kenny, que era el líder de la Alianza Libertadora Nacionalista, ¿no? Un grupo de derecha nacionalista cercano al peronismo, que también era de armas tomar y que también fue toda una leyenda después. Y después había dos dirigentes obreros, uno muy importante que era José Espejo, que fue el secretario general de la CGT en el 47 hasta la muerte de Evita en el 52, que es un dirigente clave porque es el que llevó adelante la transformación de la CGT tal cual la conocemos hoy. Esa CGT hasta ese entonces era más clasista, ¿no? Bueno, tenían el Partido Laborista, ¿no? Había mucha influencia, si bien eran más laboristas que comunistas y socialistas, era más bien, ¿no? Por ese palo, ¿no? Más que partidarias o nacionalistas. Bueno, ahí conforma la CGT peronista, pero sobre todo la CGT fuerte, ¿no? La CGT donde unifican los sindicatos, donde se convierte en un actor político clave, donde logran las grandes transformaciones laborales, ¿no? Y donde se convierte sobre todo en un actor político que sí o sí se tiene que sentar en la mesa a negociar, a discutir el país. Era el evitista. Era evitista. El primer evitista. Después de Perón. Sí. Bueno, entonces ese personaje era parte. Y después un dirigente petrolero que se llamaba Pedro Gomis, que fue el fundador de SUPA, ¿no? El sindicato único de petroleros, ¿no? También parte de ese proceso, ¿no? Llega el peronismo, había muchos sindicatos desperdigados en diferentes ramas del sindicato de la producción, digamos, de petróleo. Y bueno, y ahí se unifica, bueno, tiene un rol importante y también cae en cara. Muchos eran diputados nacionales del peronismo, ¿no? En esa época. Bueno, esos personajes caen en cana después del 55, caen en cana. ¿Cuál era la acusación que se les hacía? O sea, peronistas, básicamente. De todo, sí. Digamos. Había algunas insólitas como traición a la patria.
Mira, me suena, sí. Porque, bueno, los acusaban porque muchos eran diputados. Bueno, Cámpora había sido presidente de la Cámara de Diputados, José Espejo, Cook y demás. Bueno, Gomis habían sido diputados nacionales y habían votado facultades delegadas a Perón. Después del 51, que en el 51 también hubo un intento de golpe de Estado que fue frustrado. Entonces, Perón en su momento decreta, digamos, la conmoción interna, entonces le delegan facultades, bueno, para esa cuestión de atender esa emergencia, digamos, política, ¿no? Y social. Bueno, por eso ya lo acusaban de traición a la patria. Y después, bueno, la típica, ¿no? Malversación de fondo, de, no sé, contrabando de influencia, qué sé yo. A Cámpora lo acusaban de haber llevado su auto particular a un taller oficial, entonces ya eso era motivo para meterlo en cana. Para meterlo en cana y mandarlo al sur, pero que primero estaban en Ushuaia. No, primero fueron a Las Heras. Primero al penal de Las Heras, tenés razón. ¿No? Que Las Heras estaba donde hoy está el Parque Las Heras. Claro. Eso también es interesante. Porque ahí fusilaron a Valle, la Penitenciaría Nacional. Ahí, claro. Ahí mismo, ahí estaba la principal cárcel del país, ¿no? En pleno centro urbano. Muchos cayeron ahí, algunos fueron a caseros, fueron viniendo, y en un momento de endurecimiento, en enero del 56, cuando ya empieza la política más fuerte de prohibir el peronismo, de prohibir nombrarlo, los mandan al sur, a Ushuaia, a la cárcel del fin del mundo. Que es interesante porque yo, digamos, en esa idea de recurrir a la crónica, ¿no? Y de volverlo atrapante, digo, también hay que contar las historias de los lugares donde suceden las cosas, ¿no? O sea, describir dónde estaban, ¿no? Y pensar las historias. Entonces digo, bueno, la cárcel del fin del mundo, digamos, si hay algo que es atractivo, donde estuvo el petiso orejudo, estuvo Simón Radovisky, el líder anarquista y demás. Bueno, ¿qué pasó con esa cárcel? Bueno, lo que me encuentro repasando es que había sido cerrada por Perón en el 47. ¿no? Estaba el padre de Roberto Pettinato, decide cerrar porque había sido un proyecto, digamos, de lambrosiano, ¿no? De reformar a los malvivientes y convertirlos en seres rescatables para la sociedad. Entonces había que alejarlos, ¿no? de la sociedad y llevarlos bien lejos, y bueno, con trabajo duro y demás supuestamente iban a hacer. Bueno, lo que en realidad se transformó esa cárcel, lo que sucede con muchas cárceles, que es nada, un lugar de castigo, un infierno, el infierno blanco, ¿no? La Siberia argentina se les decía. Bueno, claramente no funcionó, no servía para eso, y era muy costoso y se terminó cerrando, y se convirtió en una base naval en el 47, ¿no? Se la dieron a la Marina. Bueno, en el 56 se reabre para recibir presos peronistas. Mira vos, era la Revolución Libertadora, se supone. La Revolución Libertadora. Bien, y reable una penitenciaría, digamos, de esas características. Pues, hoy es difícil llegar a Ushuaia, me imagino en aquel tiempo. Por eso lo de la Siberia, ¿no? Digo, te mandan a Ushuaia, al penal de Ushuaia. Sí, bueno, Ushuaia, están en Tierra del Fuego, ¿no? Es una isla. Sí, es una isla, claro. Es una isla donde en esa época tardabas muchísimas horas en llegar, incluso en avión. En avión tardabas muchas horas. El fin del mundo. A ver, hay algo que de ese tiempo, ya dijiste cuáles eran los cargos por lo que se lo acusaba. Uno podría resumir, hay muchas analogías para hacer con el tiempo. Vos me decías hace un ratito que lo empezaste a escribir, todavía estabas con Macri en la cabeza, digamos, ¿no? Con lo que había sido el macrismo y la persecución de esos años a la dirigencia peronista o kirchnerista, pero ahora tenemos nuevamente una escena en la que aparece la persecución, la proscripción y cierta modalidad de acusación muy parecida, digamos, ¿no? Creo que a Cristina todavía no le han puesto pedofilia, que a Perón te acordás que sí, que lo acusaban de pedófilo. Creo que a Cristina todavía no le llegó la pedofilia. Pero, evidentemente, vos estás hablando de hechos que son fundantes de algo, ¿no? De una manera de entender el peronismo que es solamente bajo castigo o perseguido. Sí, yo... Lo interesante y para mí clave para entender ese momento histórico, pero yo diría para entender lo que fue la dinámica de peronismo-antiperonismo, que para mí en esa época del 55, ¿no? Lo que fue la Libertadora hasta el 58, que duró 3 años, se fundan los pilares fundamentales del antiperonismo. Escuchen bien esto, los pilares fundamentales del antiperonismo. O sea, es el momento donde se constituyen, digamos, cómo pensarlo, nombrarlo y denunciarlo al peronismo, ¿no? Asociarlo a cuestiones delictivas, ¿no? A corrupción, al nazismo, ¿no? Al autoritarismo. Es muy interesante. Bueno, Mario Weinfeld en su libro de El tipo que supo, ¿no? En un momento, en una parte dice que lo revelaba, que se reducía todo a un artículo del Código Penal.
¿no? Que el kirchnerismo había sido eso. Bueno, eso se hizo por primera vez con la Revolución Libertadora, ¿no? Que era eso, era un dirigente tirano, autoritario, manipulador de las masas, y que se había robado todo. Se había robado el oro, que estaba en el Banco Central, bueno, diferentes cuestiones, y ahí se funda eso, y es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo rescato alguna entrevista que le hacen a Aramburu, ¿no? Uno de los dictadores de la Revolución Libertadora, y le preguntan, creo que después del levantamiento de Valle, si había alguna posibilidad de que vuelva el peronismo. ¿Usted cree que puede volver el peronismo? Dice, no, yo creo que puede haber un brote, un rebrote, puede pasar algo, pero esto es como el nazismo y el fascismo, esto no vuelve nunca más. Ah, mira. Estaban en la línea los chicos. Terrible. Bueno, y evidentemente volvió muchas veces. Estamos hablando con Gonzalo Magliano, autor de Operación Punta Arenas, prisión, fuga y juicio de 6 presos peronistas en la Revolución Libertadora. Habla de la fuga, en este caso, del penal de Río Gallegos. Vamos a abundar en un ratito nomás. Pero nos trajo un ejemplar para sortear. Así que todos aquellos que de aquí al final del programa, los 5 minutos previos antes de irnos, quieran participar del sorteo, tienen que llamar al 11 72 000 530, decir su nombre autopercibido, los 3 últimos números del DNI, y dicen, quiero el libro de la fuga. Es lo estoy mostrando a cámara, es una hermosa tapa, una hermosa foto, virada al rojo, de al menos algunos de esos presos peronistas, ¿no? Estoy detectando ahí a Pedro Gómez, John William Cook y José Espejo. También estaban, lo describo muy bien, otros presos con ellos, entre ellos Patricio Kelly, bueno, Jorge Antonio. Usás muchísimo el testimonio de Jorge Antonio en el libro. Hay algo ahí como si él fuera el organizador, digamos, ¿no? O por lo menos el que organiza la trama. Bueno, es que el documento fundamental para reconstruir la fuga son las memorias de Jorge Antonio, que él escribió en el 66, que se llama ¿Y ahora qué?, que fue la primera vez que alguno de los protagonistas cuenta en detalle cómo había sido. Bueno, en realidad reconstruye su historia, bueno. Pero bueno, es como el documento fundamental, ¿no? Que reconstruye con detalle, que de hecho, por ejemplo, Bonazo lo utiliza en el capítulo en El presidente que no fue, sobre la biografía sobre Cámpora, lo usa como fundamento. Entonces es un documento muy rico, pues son memorias donde él cuenta mucho detalle, ¿no? Y cuenta detalle también de sus sensaciones, de sus pensamientos y del lugar, ¿no? Entonces eso es muy rico, ¿no? Para un escritor, para reconstruir una época. Por ejemplo, a mí me quedó fascinado que él cuenta cuando salen de la cárcel por primera vez, una ráfaga de viento les golpeó la cara, ¿no? Y los hizo lagrimear, ¿no? Entonces me pareció como un detalle maravilloso para, bueno, contar dónde estaban, ¿no? Estaban en el sur, en Santa Cruz, en Río Gallegos, donde el viento es un personaje clave de la vida, ¿no? Total. Es el frío y el viento son, y bueno, algunos dicen el polvo también, ¿no? Bueno, así que ese es como el documento. Y yo la verdad que después de ese documento, que él, bueno, fue el gran impulsor, bueno, el que tenía también los recursos, ¿no? Porque era un empresario que, a pesar de que le habían confiscado muchos bienes, tenía mucho dinero, entonces también pudo armar un frente externo, ¿no? Que ayude a armar la logística para poder irse hasta Chile. ¿Ellos querían la libertad por la libertad o también querían dar un golpe político a la fusiladora? Mira, te diría que son las dos cosas. Más que el golpe político de libertadora es por lo de la necesidad de salir, porque se dieron cuenta de que no había posibilidad de conseguir un proceso justo judicial, ¿no? De hecho, es muy interesante como Jorge Antonio al principio le ofrecen irse, ¿no? Del país, fugarse, va a la embajada de Uruguay en Argentina y él dice, no, yo no tengo nada que ocultar. Soy inocente, claro. ¿No? Lo mismo le pasó a Héctor Cámpora, se presentan, bueno, y caen en cana, y llevan un tiempo hasta que en un momento hacen un clic, que creo que es cuando están en Ushuaia, para mí, digamos, y dicen, no, acá nos tenemos que ir. Pero en ese ir, ahí se conjugan diferentes historias, bueno, irse, pero también es una reivindicación, ¿no? De su lucha de ser perseguidos políticos, y bueno, y también es un hecho político, ¿no? Lo convierten, pero un poco lo convierten cuando salen, ¿no? Cuando llegan a Chile y encuentran la repercusión que genera, ¿no? El golpe que fue para Libertadora, y bueno, y para personajes como Cook,
que en ese momento era delegado personal de Perón, ¿no? El único fue designado vía carta con firma de Perón. Que estaba en el penal de Las Heras, acá en la penitenciaría. Ahí no, esto es un golpe a la Libertadora. Esa carta, importante. Yo la releo. Les recomiendo muchísimo. El libro se van a refrescar muchas cosas que quizás ya saben, o si no, bueno, obviamente van a enterarse de otras. Pero el texto de la carta, donde Perón decide que John William Cook era su delegado personal, donde le dice, lo que usted decida es como si lo decidiera yo. Si en ese momento Perón, no sé, moría, hoy estaríamos hablando del cuquismo en la Argentina, digamos, ¿no? En un punto, porque era un testamento en vida muy fuerte, muy potente. El peronismo, como siempre, un bolonqui. Un bolonqui. Cada uno de los que vos describís aquí representaba algo distinto en el peronismo. Sí. A la vez que estos iban presos, y leyendo también este libro, tenés otros que iban a tratar de negociar con Lonardi, a tratar de mantener buenas relaciones con la dictadura, a denunciar al propio Perón, ¿o no? Sí, total, eso también es muy interesante, y bueno, y a veces va uno rápidamente hace el link con el presente, ¿no? Que bueno, recordemos que es la primer caída del peronismo, ¿no? O sea, fue un golpe muy duro, digamos, no sabían claro, qué hacer, y aparte cayeron por las armas, ¿no? Entonces, bueno, ahí ver cómo reinventarse, cómo resistir, y después, bueno, ver muchos que eran supuestamente los primeros peronistas se convierten al revés, ¿no? Los primeros que se dan vuelta, ¿no? Como el vicepresidente. Nada más y nada menos. Alberto Teixeira, que bueno, en un momento se entrega y después le hacen una entrevista donde denuncia a Perón de las peores cosas, que él era un manipulado y que Perón era un autoritario que obligaba a todos a hacer las peores atrocidades autoritarias, perseguir gente, torturar, no sé, robar, o sea. Y es en una entrevista que se pasaba en todos los cines. Pues en ese momento la televisión prácticamente no existía. Claro, bueno, muy pobre, claro. Entonces se pasaba, antes de cada función de cine, se pasaba así como un noticiero, ¿no? Sucesos argentinos, y pasaban la entrevista de Alberto Teixeira. Ese fue uno. Otro fue el líder entonces de la CGT, que era Di Pietro, que unos días antes de la caída del peronismo decía, no, acá hay que agarrar las armas, hay que salir a combatir, vamos a hacer las milicias. Renuncia a Perón. Y rápidamente dice, bueno, hay que sentarse a charlar. Nada sin Perón. Era nada sin Perón. Y de golpe era bueno, Perón, ¿qué va a hacer? Ya fue. Es parte del pasado y construir un nuevo futuro. A ver, yo te digo la verdad, en ese contexto entiendo muchas de las cosas que pasan hoy, pero obviamente no estamos hablando de lo mismo. Han pasado un montón de años, ponchada de años de por medio. Había una dictadura cívico-militar mucho más terrible incluso que la Libertadora. Pero es cierto que aparecen ahí estereotipos identificables a lo largo de toda la historia, ¿no? Digo, el caso de San Martín, el que era presidente del Partido Justicialista, ¿no? Creo que se llamaba así, que también el tipo Alejandro del Lugar. Alejandro del Lugar. San Martín era el brigadier, no nada que ver. Alejandro del Lugar, que era presidente PJ y se sienta con Lonardi y dice, bueno, sí, está bien, si no hay vencedores, no hay vencidos. Bueno, está bien. Sentémonos y empecemos a charlar sobre el futuro. A ninguno de ellos le fue demasiado bien tampoco, traicionando a Perón. Ni a Teller, ni a Leluar, perdón. Me parece que no. Pero bueno, volvamos a la escena. La trama incluye, si me querés contestar, si no dejémoslo para que lo quiera leer, pero incluye viajes espectaculares en el sentido de atravesar a campo traviesa algo, la fuga a Chile, cómo son tratados allá. Alguno fue después recapturado. Sí, se puede adelantar algo. Como es un libro escrito, que es interesante, digamos, un libro de un hecho histórico, pero está escrito en un estilo de crónica periodística, ¿no? Donde se utilizan muchos elementos de ficción, ¿no? De narración para reconstruir muchas escenas, para, bueno, un poco intentar hacerlos viajar en el tiempo, ¿no? Y acompañar a estos personajes como cuando caen en cana y cuando logran fugarse. Entonces, para hacer eso es fundamental contar los lugares, ¿no? Describir los lugares por donde estuvieron, ¿no? Desde describir, pensar a la cárcel de Las Heras en medio de Palermo, hasta cómo era la cárcel de Ushuaia, cómo fue ese viaje. Yo pensaba, ¿no? Imagínense que los tipos estaban viajando en avión, cruzan por el cielo de Tierra del Fuego y llegan al Valle de Ushuaia.
Vos decís, bueno, te volvés loco, digamos, ese paisaje, esos picos de nieve, ¿no? Ese valle precioso, ese mar azul. Pero bueno, llegaban y después los subían en un colectivo destartalado hasta la cárcel. Entonces, lo que habrá sido los vecinos saliendo, viendo que aparecía un camión con presos donde hacía años que no aparecía. Bueno, eso está. Y después, bueno, ¿cómo fue la fuga, ¿no? ¿Con qué se encontraron cuando salen, ¿no? ¿Por dónde tienen que atravesar, ¿no? ¿Cómo tienen que cruzar, tratar de burlar a la gendarmería, ¿no? Los carabineros, ¿no? ¿Cómo ir pensando eso? Bueno, mucho de eso está también. Yo usé mucho de inspiración la serie de podcast de Fugas de Anfibia. Ah, sí. Que estuvo el guionista, fue Sebastián Ortega, que me parece un trabajo extraordinario que los invito a todos a escuchar, ¿no? También reconstruye en estilo de periodismo narrativo, pero bueno, con audio, distintas fugas, ¿no? Están Trelew, bueno, están diferentes que sucedieron acá, también en Uruguay, en Bolivia, bueno, es muy, muy, muy interesante. Y en ese pensar, bueno, ellos, por ejemplo, el criterio interesante, bueno, es que tratan de buscar fugas donde estén vivos, ¿no? Los personajes, por eso esta fuga no aparece en esa serie. Y entonces van reconstruyendo, bueno, los planes, porque todo plan de fuga no es que es uno solo y se sale bien. No, claro. ¿No? Si no, tienen que ir pensando, bueno, por dónde salir, a qué guardiacárcel podemos llegar a como acercar, o bueno, no sé, ver de qué manera tentarlo con algo para que haga la vista gorda, o bueno, por dónde salir, ¿no? Tomamos el cuartel y con las armas o no, o sea, después nos tenemos que enfrentar y disparar, queremos disparar o no, bueno, enfrentarnos a tiro, bueno, y después cuando salimos afuera, ¿qué hacemos? Imagínense que es Río Gallegos y ahí tienen que ir a Chile. Frío. También era marzo, ¿no? Pues fue el 18 de marzo, pero igual hace frío. Hace frío, claro. ¿No? Tienen que estar preparados, son muchos kilómetros hasta llegar hasta ahí, ¿no? Bueno, todo eso lo voy reconstruyendo y pensando. Y después volviendo, vos mencionaste a Jorge Antonio, ¿no? Que es como el gran cerebro, pero yo me tomé un trabajo más arqueológico, de archivo, de buscar otra fuente, ¿viste? ¿Qué dijeron los otros fugados, ¿no? Para matizar, para ver otros detalles, ¿no? Claro. Entonces me encontré, por un lado, una entrevista larguísima que hizo la revista Gente a Guillermo Patricio Kelly, ¿no? Que le sacó en el 80. El más verborrágico, digamos. El más verborrágico. Claro. Y bueno, ahí empieza a matizar, ¿viste? Dice, no, bueno, Jorge Antonio se encargó del frente interno y yo del interno, ¿no? Ver cómo podía, cómo hacer que otros presos no se sumen, bueno, vio las estrategias, matizar algunas cosas que viene. Y después, para mí, uno de los documentos más ricos, que son las cartas de Cook, las correspondencias que él hace con Perón, pero sobre todo las más ricas, las que hizo con Alicia Uren, su compañera, que también cae en cana durante la Libertadora, entonces intercambiaban cartas. Entonces, dos reos enamorados. Entonces ahí aparecen detalles de la cotidianidad, ¿no? De un Cook lavándose la ropa, cocinándose, tratando de hacer ejercicio para bajar un poco de peso, hasta, bueno, las cosas maravillosas de amor que se decían, ¿no? También para sobrevivir, ¿no? Así que eso está también, ¿no? O sea, los personajes y qué pasaba con su familia, cómo se imaginaban, cómo podían sobrevivir al encierro. Fue 1 año y medio de encierro. Encierro a veces duro, en comunicados. Sí, en condiciones, ¿no? muy severas. O en sur, con la ventana abierta y mucho frío, y arreglate. Imposible. Bueno, vamos a ir a una tanda. Dale. Les quiero contar que nos quedan 10 minutos, así que siguen los llamados al 1132 00530, quienes quieran participar del sorteo, el libro Operación Punta Arenas, prisión, fuga y juicio de 6 presos peronistas en la Revolución Libertadora, de Gonzalo Magliano, lo pueden hacer, no queda mucho tiempo, pero lo pueden hacer. Y por el otro lado, avisarle a la gente de Netflix que no se les escape, porque creo que tienen en sus manos una gran miniserie, que aparte, yo esto en serio lo digo, a mí me parece muy importante que la sociedad se reconozca en estas historias también, ¿no? Digo, lo que hoy ocurre tiene algo que ver con lo que antes sucedió, y así como hubo persecución,
también hubo desafío y también hubo atrevimiento y también hubo humillación para la fusiladora. Se la propinaron estos 6 peronistas presos. No sé si eran amigos o no, eso me lo contás después de la tanda entre ellos, o si se conocían mucho, o trabaron relación ahí, o cómo se llevaron después. Todo eso después de la tanda. Vamos que venimos. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Andrea Recupero está en AM530. Nilda Garré, ella es abogada, ex ministra de Defensa y ex ministra de Seguridad. El general que ahora ha sido nominado para ser ministro jamás ha hecho una declaración contraria al genocidio y ha entrado más bien en un silencio que es negacionista, ¿no? Entonces me parece que eso lo hace a él peligroso para una sociedad como la que aspiramos a tener, republicana y democrática. Con todo esto, digamos, realmente esta es es la peor gestión de la defensa que yo he visto en mis 80 años, así que son unos cuantos los que he visto y he comparado. Esta es la peor. A las 18, la vuelta completa en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 53 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos aquí con Gonzalo Magliano, autor de Operación Punta Arena, sobre la fuga del penal de 6 presos peronistas en la Revolución Libertadora. La primera bofetada sonora y dolorosa para la fusiladora, ¿no? Un primer acto de resistencia que salió en este caso bien. Una cosa extraña. Abro el libro y veo un mapa. ¿Cómo empieza esto con un mapa? ¿Por qué? ¿Es el mapa que tenían ellos? ¿Es un croquis de cómo iba a ser la fuga? ¿Por qué el mapa? El mapa
es como la primera entrada a este viaje, ¿no? A este viaje que invito yo a los lectores, que es la travesía que recorrieron estas personas desde que caen en cana hasta que recuperan la libertad. Piensen que caen en cana en Buenos Aires, en Las Heras o Caseros, de ahí van hasta Ushuaia, o sea, recorren medio país, después a Río Gallegos, después a Punta Arenas, que hasta en ese momento era la ciudad más austral de Chile, y creo que del continente, o sea, más al sur todavía. Después a Santiago de Chile, que se van en barco después en avión. Y después hay un personaje que hace un último... no quiero adelantar tanto, pero un personaje que hace una travesía más y se va hasta... empieza a emprender un viaje rumbo a Caracas a encontrarse con Perón, el Perón exiliado de ese momento. Entonces, él le decía, bueno, miren lo que tuvo que recorrer esta gente y miren dónde, o sea, ubíquense, claro. Vean ahí en ese lugar, ¿no? ¿Cómo se llevaban entre ellos antes y después de esta fuga, digamos, no? Bueno, terminaron amigos, se siguieron viendo a lo largo de la historia. En el momento de que caen en cana, en realidad, muchos se miraban con desconfianza. Había mucha desconfianza ahí. Estaba, por ejemplo, Jorge Antonio, que lo miraba a Héctor Cámpora y lo veía muy timorato. Mirá. Era un Héctor Cámpora que no era el tío, ¿no? No era el tío, no era el candidato a presidente, no era era personaje. Era, nada, un militante político del interior de la provincia de Buenos Aires, un muy buen negociador, ¿no? Por ahí no tiene una gran labia, pero era muy buen negociador, sacó las leyes más importantes y virtuosas del peronismo, pero bueno, en ese momento está, no te digo quebrado, pero sí muy golpeado, ¿no? No quería saber más nada con la política, ¿no? No, entonces decían, se la pasa rezando. Entonces decían, con este tipo no podemos ir a ningún lado. Cook se lo dice a Perón en una carta. No, este tipo no será leal toda la vida, pero no sirve para la acción, dijo. Bueno, con Kelly sí, está bien, lo queremos porque es de acción, pero es medio inestable, ¿no? Bueno, poquito intenso el personaje. Y así, ¿no? O bueno, algunos que querían, José Espejo quería apurar también la fuga y le trae una propuesta a Jorge Antonio y dice, bueno, esperemos, qué sé yo, porque en el medio, bueno, llegan historias, rumores a las autoridades penitenciarias y bueno, y fueron tomando algunas medidas que, curiosamente o no, en el penal de Río Gallegos no le prestaba tanta atención. Bueno, eso es una costado interesante también para prestar atención. Porque el último dato que sí quiero contarles es que conseguí el expediente judicial que se abrió para investigar la fuga. Ajá. Porque imagínense, si la fuga de presos en las cárceles, en las comisarías porteñas fue un escándalo, claro, en el 24, imagínense lo que habrá sido en el 57, ¿no? Bueno, encontré ese expediente, es muy interesante. Las cosas que van apareciendo, muy interesante. Bueno, y va contando, ¿no? Entonces, estos personajes tuvieron que aprender a confiar entre ellos y ver, bueno, cómo articularnos para escapar. Bueno, sí tenía una motivación muy, muy interesante, que era la libertadora, ¿no? O la fusiladora en ese momento ya, que era los igualó a todos. Para la libertadora eran todos jerarcas del régimen, del régimen, de la tiranía depuesta. Gonzalo Magliano, autor de Operación Punta Arenas, gracias por estar acá. No, gracias a vos, Roberto, y bueno, gracias a toda la radio. Y gracias por también revisitar esta historia y traerla al presente en este formato, obviamente, de libro. Ojalá que esto también sirva para pensar y repensar que lo que sucede a veces tiene relación con ese pasado que quizá no vivimos, pero sabemos que está ahí. 57 minutos pasaron de las 9, tengo que decir quién es el ganador del libro. Este es el libro de la Aleph, ¿no? Este es el libro de la Aleph. Este es el libro de la Aleph. El libro de la Aleph es Valeria de Caballito, DNI 346. Valeria, felicitaciones. Te llevas el libro de la Aleph vos. Para Rita Cortese, Jorge Carrasco, DNI 226, de Hurlingham. Jorge, felicitaciones también, vas a disfrutar muchísimo. Y tenemos el libro de aquí Gonzalo Magliano, Operación Punta Arenas, que se lo lleva. Este es el de Valeria, pará. Entonces, pará, hicimos lío. Valeria de Caballito, te llevas el libro de Gonzalo Magliano, Operación Punta Arenas. ¿Está? Y falta el de la Aleph, que lo tenemos.
Mañana, tiene razón usted, señor. Entonces nos vamos despidiendo ya, Yo me llevo mi libro, que lo tenía antes dedicado. Nos despedimos nosotros, ya arranca el flaco Daniel Tonietti, con su Siempre Soy y gran equipo. Y por supuesto, sigan con la programación de la 530, que está cada vez mejor y también se escucha cada vez más lejos. Hasta mañana, que no se corte. Chau. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan